Bendiciones hermosas en esta hora. Es para mí un privilegio compartir de la palabra juntamente con ustedes, aunque sea por este medio. Qué bueno que tenemos el medio para seguirnos instruyendo en la palabra de Dios y ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta noche. Antes que todo, ¿qué te parece si hacemos una oración? Vamos a pedirle al Padre que Él sea el que nos lleve y que esta palabra llegue en el corazón de cada una de nosotras y que haga un rema en nuestra vida. Bendito Dios, en esta noche te damos gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de estar, Señor, aprendiendo de tu palabra. Bendice la vida de cada una de mis hermanas que están en esta hora, Señor, conectadas viendo este mensaje, Señor, y que tu presencia sea en nuestra vida en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanas, en esta hora vamos a ver un tema muy importante y muy hermoso también, que es la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Y en la Biblia encontramos la historia de hombres que vivieron la bendición de caminar con la presencia de Dios. Podemos mencionar a Enoc, podemos mencionar a Abraham, a Moisés. Y en esta noche vamos a aprender algunos aspectos en la vida de Moisés. Y leyendo la historia de Moisés, yo no pude evitar el pasar del asombro a lo impresionante que fue para mí el ver la relación que tenía Moisés con Dios. Es impresionante esa comunicación, ese apego que tenía Moisés con el Señor. Moisés era un hombre bastante temeroso, era un hombre bastante miedoso, tenía miedo, era inseguro, tenía situaciones muy complejas en su vida. Él se sentía un insignificante. Era un insignificante y cuando yo leía esto en la palabra de Dios, fue algo impresionante, porque cuando yo veo que a Moisés se le presenta el Señor en esa zarza ardiendo, el primero que se impresiona es Moisés. Por esta condición que él tenía de sentirse menos, de sentirse una persona inmerecedora, ¿verdad? En esta condición que ya tenía, como decimos a veces, nuestra autoestima baja. En esa condición se encontraba Moisés. Y entonces a mí me impresiona que este hombre, teniendo sus debilidades, teniendo miedos, teniendo esas inseguridades que en él habían, cuando el Señor se le presenta en esa zarza ardiente, dice la palabra de Dios que iba a Moisés pastoreando, porque estaba pastoreando las ovejas de su suegro, y ve esa zarza ardiente. Lo que a Moisés le impresiona es que esa zarza no se consumía, y él trata de acercarse. Eso es lo primero que le impresiona, y creo que nos hubiera impresionado a todos. Pero lo que llegó al corazón de Moisés, lo que impresionó a Moisés en ese momento, fue escuchar la voz de Dios. Esa voz que en esa zarza que le decía, Moisés, Moisés. Eso fue lo que a Moisés lo dejó sin palabras, porque decía, ¿quién me habla? Sin en cambio Dios, en su gran amor, se presenta delante de Moisés y le dice, Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, para que Moisés entendiera quién era quien realmente le estaba hablando. Y esto a mí realmente me impresionó bastante, porque digo, grande es Dios y misericordioso es Dios, que como a ti y a mí, de igual manera se nos presentó en algún momento de nuestra vida. Y Él se hizo presente para que nosotros también dijéramos, heme aquí, Señor. Dice la palabra que Moisés en ese momento, cuando Dios le dijo, apártate, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo es, en su corazón reconoció que era Dios, el grande, el poderoso. Y se sentía más inmerecedor de decir, como yo, siendo un inmerecedor, Dios habla a mi vida. Dios habla. Entonces, igualmente, de igual manera,
muchas veces nosotros nos sentimos igual. Pero finalmente, en ese primer encuentro de Moisés con nuestro Señor, en ese primer encuentro con Jehová de los ejércitos, Moisés siente un apego a esa palabra, a ese Dios, que no importando sus miedos, sus inseguridades, él lo que no quiere es perder esa presencia de Dios en su vida. Lo que él no quiere es que esa presencia se vaya, que esa presencia se vaya de su vida. Lo que él quiere es que Dios siga hablando, ¿verdad? Y mira, a mí me impresiona tanto porque vamos a leer en la palabra de Dios Éxodo 33:9 y el versículo 11 en su parte A, pero lo voy a leer corrido, de junto. Y mira, dice el Señor en Éxodo 9:11, dice, y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Imagínate, o sea, la relación de Moisés con el Señor era tan íntima, llegó a ser tan íntima, tan cercana, que dice como hablar con cualquiera de su compañero, como hablar como con tu mejor amiga, como hablar con esa amiga a la que más confianza le tienes, a la que le cuentas todo, todo. Así hablaba el Señor con Moisés. Moisés le decía, Señor, mira que tu pueblo, ve y diles que voy a hacer esto. Moisés tenía tanta confianza con nuestro Señor que hablaba con toda libertad. Hablaba con toda libertad con el Señor acerca de todas las situaciones que se presentaban, y Dios caminaba con Moisés. Y Moisés, en esa confianza, le hacía sentir, le hacía saber cómo era que él se sentía. Y cuando el Señor le dice, he escuchado la aflicción de mi pueblo y tienes que ir tú para que vayas y le digas a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y Moisés, en esa condición de ¿quién soy yo?, le dice, ¿y quién soy yo como para que vaya y me presente delante de Faraón? Y entonces le dice, no, pues vas a ir. Y a mí lo que me impresiona es que Moisés le dice al Señor, pues si tu presencia no va conmigo, yo no doy un paso. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Qué impresionante poder tener ese diálogo. Era tanta la cercanía que hablaba efectivamente como hablara con cualquier otra persona. Sin embargo, para llegar a este punto, en esta confianza, en esta intimidad que tenían, tuvo que haber un proceso primero. Un proceso en el cual él tuvo que ser trabajado, tener que aprender a conocer a Dios para poder hacer lo que Dios le decía. Él en su miedo era el fracasar. Dice, yo no voy a poder hacer lo que tú me mandas. Pero decía, pero si tú vas conmigo. Moisés, fíjate, era como cualquiera de nosotras. Como cualquiera de nosotras. Nosotras igual muchas veces decimos, yo también no soy capaz, me siento incapaz de hacer muchas cosas en Dios. Nosotros decimos, vamos y busquemos la presencia de Dios. Y decimos, ¿cómo? ¿Yo? ¿Yo? Sí, ¿quién soy yo? Y a veces también permitimos que el enemigo te haga saber y te dice, pero si no, percibe cómo vives, pero si ni fe tienes, si no sabes ni orar, si no puedes aprenderte hasta ni un texto. Nosotras mismas nos devaluamos. Nosotros queremos, nuestro corazón quiere hacer cosas, pero nuestra mente nos baja y nos dice, no eres capaz,
no lo vas a lograr. Ve tus defectos, ve tus debilidades. O sea, igual y nadie nos acusa, pero Él sí nos acusa y eso, ¿sabes qué provoca? Que nos detengamos, que digamos, no, yo no puedo, yo no soy capaz. Y esto es lo que a nosotros nos detiene muchas veces. A Moisés no lo detuvo. No le detuvo ni sus miedos, ni todos sus complejos. Él dijo, si tu presencia va conmigo, entonces yo voy. Moisés sabía y estaba seguro que sin la presencia de Dios en su vida, no iba a lograr nada. No iba a poder. Yo te lo pongo así, si Moisés no le cree a Dios, él era un instrumento en las manos de Dios para el propósito que Dios tenía con el pueblo de Moisés. Y necesitaba Jehová un intermediario entre el pueblo y él. Y ese era Moisés. Y uno de los aspectos maravillosos de Dios, una de las cosas maravillosas de Dios, es que nosotros nos podemos ver incapaces, inútiles. Pero sabes, Dios no te ve como tú te sientes. Él no ve lo que tú te crees. Él lo que mira es tu corazón. Lo que Él mira es tu corazón. Si tu corazón anhela buscar de la presencia de Dios, lo que tu mente diga a Él no le importa. ¿Por qué? Porque Él está mirando el corazón, así mismo como miró el corazón de Moisés. Imagínate una persona tan insegura, tan incapaz, lenta para hablar, con problemas para hablar, era tartamudo, era inseguro, era miedoso, con una fe débil, una fe muy débil, por no decir que poca fe. Sin embargo, cuando Él dijo, si tú vas conmigo, Señor, yo voy. Si tú caminas delante de mí, yo voy. El Señor le dijo, mi presencia irá contigo. Entonces hizo a un lado sus miedos. Pero en ese proceso que Moisés tuvo para empezar a caminar conforme a la voluntad de Dios, tuvo que haber empezado a aprender y a creerle a Dios. Si tú has pensado que la presencia de Dios es algo inalcanzable, que solo los grandes varones de Dios, que solo las grandes predicadoras, aquellas mujeres que realmente están en la palabra de Dios, son aquellas que pueden probar y vivir una vida en la presencia de Dios, déjame decirte que las cosas no son así. Porque con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tuvimos un acceso directo al Padre. Un acceso directo en el cual ya no hay que nos detenga poder estar en la presencia de Dios. Dios quitó todo aquello que podía estorbarnos. Antes, en el tabernáculo estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio llegaban todos. Al lugar santo entraban algunos, pero al lugar santísimo, no cualquiera. Era tanta la presencia de Dios en ese lugar que dice la Escritura que los sacerdotes que no estuvieran alineados conforme a la voluntad de Dios, morían al entrar al lugar santísimo. Eran muertos. De hecho, dice la palabra que les ponían una como cadena con campanitas y los amarraban. Cuando escuchaban a las campanas, es que ya no resistió la presencia de Dios. Y lo sacaban, lo jalaban y así era como lo sacaban, porque ni para sacar el cuerpo podían entrar. Imagínate, yo me consideré más bien
hace muchos años, hace como 20 años, yo decía, yo quiero servir a Dios, yo quiero de verdad servir a Dios, pero yo creo que aquí en el atrio, aquí es donde puedo servir, porque no me siento capaz. No, imagínate, para mí la presencia de Dios, el ser una persona que pudiera orar como oraban otras, para mí era algo inalcanzable. Yo siempre me sentí inferior. Pero cuando yo entiendo que el Señor lo que mira es mi corazón y que aunque mi deseo era servir y mi capacidad era muy poca, hubo una palabra en mi vida que cambió ese concepto. Y esa palabra es porque no únicamente a los capacitados llama el Señor, sino a aquel que llama, capacita. Y yo dije, sí, Señor, enséñame cómo puedo yo agradarte a ti para poder servirte. Y fue un proceso, al igual que Moisés. Entonces, nosotros tenemos que también vivir tiempos de procesos. Mira, al estar en la presencia de Dios y caminar en la presencia de Dios, no es algo imposible, ni es algo que sois de algunos cuantos. Todas, tú y yo, podemos vivir en la presencia de Dios. ¿Cuántas anhelan la presencia de Dios en sus vidas? ¿Cuántas quieren de verdad que la presencia de Dios camine como caminó con Moisés? ¿Cuántas le creen a Dios? ¿Cuántas creen en sus promesas? ¿Cuántas tienen fe? ¿Cuántas? Yo creo que muchas anhelamos vivir, ir más allá, vivir una vida espiritual más allá. Y te lo vuelvo a repetir. Todo eso que tú creas que no puedes lograr es lo que te está estorbando. Hazlo a un lado. Dios nos dio un acceso directo al Padre. Podemos hoy llegar a la presencia de Dios. Podemos comunicarnos con toda libertad en la presencia de Dios. Porque Jesucristo ya nos quitó los obstáculos. Si Él nos abrió el camino, no pongamos nosotros piedras que nos estorben para llegar a Dios. Porque mira, Dios, cuando mira tu corazón, mira mi corazón, Él quiere que le ofrezcamos nuestro corazón. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 23, capítulo 23, verso 26. Y también vamos a leer Isaías 41, verso 10. Y lo vamos a leer juntos. Mira, y dice la palabra de Dios así: dame, hija mía, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué bendición! Dios lo único que quiere es que tú des ese paso y le entregues tu corazón. Yo te pregunto, ¿tienes fe? Mira, Moisés tenía una fe muy débil. Y si por fe buscara a Dios, el que tenga mayor fe, Moisés no hubiera sido el elegido. Y entonces, no es tu fe, es el obrar, el entregar. Y tu fe es la fe en Dios la que nos lleva a entregarle a Él nuestro corazón y nuestra vida. En mis habilidades, en mi fe, en mi capacidad, pues no. Si Dios buscara eso, no podríamos. No habría quien. Sin en cambio, la fe de Moisés era débil. ¿Y sabes cómo se fue fortaleciendo esa fe? En el contacto que empezó a tener con Dios. El hablar con Dios. Su comunicación que tenían fue lo que fue fortaleciendo esa fe.
porque él no conocía a Jehová. Él estaba dispuesto a hacer algo que Dios le pedía, pero no conocía a Dios. No conocía a ese Dios de sus padres. Entonces, yo me imagino a Moisés diciendo sí, como muchas veces decimos, le cree a Dios, amén, sí. Pero creo, pero poco, porque mi fe no es muy grande. Sin en cambio Moisés, yo me imagino que cuando se presentó ante Faraón y vio el poder de Dios, cuando le dice, ¿qué traes en la mano? Una vara, tírala. Y se convierte en una serpiente. Era la primera vez que Moisés veía algo tan grande. Estaba viendo el poder de Dios obrando ante Faraón. Y eso a Moisés lo ha de haber dejado de ¡wow! O sea, este es el Dios de mis padres. Y ya quizás empezó a recordar lo que hablaban de las grandezas y maravillas de nuestro Dios. Y cuando él vio ese milagro, esa obra, ese poder de Dios, su fe empezó a crecer, empezó a fortalecerse, empezó a decirse, sí, Señor, si este es el Dios el Dios que me va a guiar, yo quiero ser guiado por ti. Sus temores empezaron a menguar, su fe se empezó a fortalecer, empezó a dejar de sentir miedo, porque estaba ante el grande, ante el poderoso, ante aquel que estaba haciendo y obrando cosas que sus ojos jamás habían visto. De igual manera nosotros, nuestra fe se va a fortalecer en cuanto más contacto tengamos con Dios. Mientras más nos metamos en oración, mientras más busquemos el rostro de Dios, entonces nuestra fe va a empezar a ser más fuerte y más fuerte. Mientras más busquemos la presencia de Dios, mientras más le abramos nuestro corazón y le digamos, sí, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Mira, muchas veces le decimos, yo le llegué a decir al Señor, aquí está mi corazón. Está hecho pedazos. A lo mejor ni siquiera está completo porque está muy despedazado. ¿Te sirve? Aquí está. Porque venía a mi mente esa palabra que decía el apóstol Pedro. Porque ¿a quién iré, Señor, si solo tú tienes palabra de vida? ¿Con quién iré si no he conocido a otro Dios con tanto amor y tanta misericordia como tú? Y creo que tú, como Dios, puedes hacer algo con mi vida. Y entonces cuando esa fe va creciendo y se va fortaleciendo, tu fe te va a dar ese reconocer de decir, en mis fuerzas no lograré nada, como decía Moisés. En mis fuerzas no logro nada. Si tu presencia va conmigo, si tu presencia me guía, si tu presencia me dice para dónde he de caminar, aquí está mi vida y aquí está mi corazón. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Dios, lo que va a suceder es que va a haber un cambio en tu vida. Tu manera de vivir va a cambiar. Cuando tú entregas a Dios tu vida y tu corazón, Dios empieza a obrar de tal manera que cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de caminar, cambia tu manera de ver tu situación. Porque nuestro Dios es un Dios que transforma, es un Dios transformador. Así como transformó la vida de Moisés, así transforma tu vida. De una manera que tú puedas sentir ese cambio. Pero es empezando a conocer a Dios. Moisés, hasta que no conoció el poder de Dios, empezó a cimentarse en su fe
en una fe firme con la cual caminó 40 años. 40 años caminó con una fe fuerte, con una fe inquebrantable, que por su fe fueron hechos todos los prodigios y la obra que Dios hizo con el pueblo de Israel en 40 años fue por la fe de Moisés. Sin la fe de Moisés no hubiera logrado gran cosa, porque Dios necesitaba un hombre de fe. Nuestra fe es débil, pero en Dios es fuerte. En tus capacidades no te sientes capaz. Tu capacidad es limitada. Pero en Dios, esa capacidad Dios la transforma. Porque Dios es el que va a transformar tu vida de una manera que tu mente empieza a ser renovada. Tu corazón empieza a ser diferente, empieza a ser limpiado, empieza a ser restaurado, empieza a ser, dice la palabra de Dios, y yo les daré un corazón de carne. Si tu corazón es duro, Él te da de carne. Un corazón sensible, un corazón que empiece a amar a Dios, un corazón que se enamora de Dios. Cuando tú le entregas tu corazón y tu vida, Dios hace cosas maravillosas. Moisés hablaba a Dios con mucha sencillez, con mucha humildad. Así tenemos que hablar con Dios, con la libertad y la confianza, pero con la humildad y la sinceridad de lo que hay en tu corazón. A Dios le podemos decir, Señor, mira mi situación, me está pasando esto, Señor, mi situación es esta, me siento así, como una amiga. Y el Señor va a inclinar su oído. Inclina su oído a la oración de los que le buscan. Tu habitación secreta. ¿Cuánto hemos hablado de nuestra habitación secreta? Esa habitación secreta es el mejor lugar donde podemos buscar la presencia de Dios y tener esa intimidad con Dios que tenía Moisés con él. Porque en ese lugar secreto, ahí en esa intimidad, el Señor te da consejo, el Señor te da dirección, el Señor te da su palabra, te da consuelo, te da paz. Y en ese cuarto secreto, en esa intimidad de Dios, Dios manifiesta su presencia. Y mientras más busquemos esos momentos de oración con Él, su presencia más estará en tu vida. Esa presencia renueva tus fuerzas. Cuando tú buscas la presencia de Dios, quitando todo lo que te estorba, todo, y te metes con Dios, son momentos maravillosos, son momentos gloriosos en esa intimidad con Dios. Y quizás tú no has empezado a tener esa intimidad con Dios, no te has atrevido a experimentar esa intimidad con Dios. Pero sabes una cosa, a lo mejor en el momento no sabrás qué decirle a Dios, pero si has entregado tu corazón, el Señor va a poner en tu corazón el cómo llegar a Dios. Porque caminar con la presencia de Dios es una de las vivencias más maravillosas e incomparables que puede experimentar una mujer de Dios. Es lo máximo, lo máximo. Si tú has creído que el estar en la iglesia gozándonos y que es un deleite y un regocijo y es un momento incomparable el estar adorando a Dios en nuestra congregación y alabando y dando gracias y alimentándonos de la palabra, créeme que caminar con la presencia de Dios es mucho más allá. Va más allá, porque en la iglesia vamos a expresar lo que en nuestro corazón hay. Vamos a expresar lo que habita en nuestro corazón. Pero en la intimidad con Dios,
En la intimidad de Dios sucede lo sorprendente. Tú sientes como esas cargas que muchas veces cargamos por la familia o por lo que sea, se van. Ese dolor, esa preocupación, angustia, calma. Y empezamos a entrar a un reposo, a una paz. Y te levantas de tu lugar, de ese lugar en donde hiciste una intimidad con Dios, con otra cara, con otro sentir. Te levantas con gozo y diciendo gracias, Dios. Es una cosa maravillosa. La presencia de Dios en nuestra vida es algo maravilloso, y en las hijas de Dios debe de ser de continuo estos deleites. Estos deleites no deben de ser cuando voy a la iglesia, deben de ser en tu casa, en tu lugar secreto. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Juan 15:5, en su parte B. Dice, el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Definitivamente que separados de la presencia de Dios, nada de lo que quieras lograr tú en tus fuerzas va a ser fácil, porque en las manos de Dios todo es posible. Todo es posible, pero si nosotros buscamos la presencia de Dios, entonces le damos la gloria a Dios y le damos el primer lugar a Dios. El problema que tú tienes probablemente sea, por como es un problema que estoy viviendo, Señor, pues no puedo ni orar, no puedo más que pensar cómo le voy a hacer. Pero si tú vas y se lo dejas al Señor, a tu vida viene paz y el Señor se encarga. Pero siempre y cuando seamos mujeres, que estemos buscando su dirección, que estemos buscando su auxilio, que estemos buscando que su presencia esté en nuestra vida a través de nuestra oración, de nuestro servicio, dándole la gloria a Él, porque de esa manera el Señor es propicio para con nosotros. El Señor es propicio para las mujeres. Nosotras como mujeres tenemos la sensibilidad de poder llegar al corazón de Dios. Y cuando tú logras llegar al corazón de Dios, cuando tú logras hallar gracia delante de Dios, que fue una de las cosas que halló Moisés delante del Padre, halló gracia. Cuando alcancemos llegar a tener gracia, cuando lleguemos a ese momento de hallar la gracia de Dios, todo lo que a ti te aflige en las manos del Señor se quedan. Y nos volvemos mujeres libres para adorar, libres para buscar, libres para exaltar el nombre de Dios. Porque entonces tu prioridad ya no va a ser tu problema. Eso va a quedar en segundo lugar y en las manos de Dios. Mi prioridad es darte la gloria, buscar, empezar a llenarme de ti, llenarme de tu palabra, empezar a buscar tu presencia. No me canso de decir a donde estemos. Y mira lo que nos enseña la palabra de Dios, porque en esta noche yo quiero animarte con esta palabra, porque yo sé que la presencia de Dios está tan cerca de cada una de nosotras, nada más que hemos distraído nuestra atención para no sentir y vivir esta experiencia con Dios, porque tener la presencia de Dios en nuestra vida trae con ella bendiciones para nosotros. ¿Y sabes para quién trae bendición? Cuando tú eres una mujer que trae la presencia de Dios, tú llevas bendición en tu casa y con tu familia. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 13:14, dice la palabra de Dios, y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom, en su casa 3 meses. Y bendijo el Señor la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. El arca que te platico, que en el lugar santísimo estaba un arca, que esa arca era la presencia de Dios.
Y Obed-Edom llevó el arca a su casa por 3 meses. 3 meses. Y el arca empezó a ver la presencia de Dios. Por tener el arca en su casa, Obed-Edom, la presencia de Dios bendijo la vida de Obed, de su familia. Cuando traes la presencia de Dios en tu vida, la bendición está en tu casa. La bendición está en tu casa. ¿Cuántas veces decimos, me rindió mi dinero? Me rindió el dinero. Bendito Dios, me rindió el arroz, el frijol. Bendito Dios, mi alacena no queda vacía. Bendito Dios, mi refrigerador, siempre hay algo que comer. Y estamos en paz. Tenemos salud. Porque la presencia de Dios satisface nuestras necesidades. Obed-Edom recibió bendición no solo en lo personal, sino también en lo familiar. Su familia fue bendecida en gran manera. Imagínome yo que en ese tiempo su vida fue próspera. Su vida de Obed-Edom fue bendecida de gran manera, que nunca carecieron de nada, que siempre estuvieron bendecidos. Una familia alegre, una familia feliz, una familia gozosa, con bendición, con estabilidad. Eso me habla a mí de una familia bendecida por llevar la presencia de Dios. De Obed-Edom no estudié, no sé mucho, pero lo que yo entiendo es que Dios bendice a este varón con 8 hijos. Y estos hijos tenían un ferviente amor a Dios, que servían a su padre. Qué bendición de tener unos hijos con un amor a Dios y que estén sirviendo. ¿Cuántas de nosotras estamos orando y pidiendo a Dios porque nuestros hijos estén en la iglesia, porque nuestros hijos sean alcanzados, porque nuestros hijos acepten al Señor Jesucristo en su vida? ¿Cuántas? Sin en cambio, nosotras, mujeres que estamos buscando la presencia de Dios, créeme y estás segura de que tus oraciones son escuchadas por nuestro Señor Jesús. Que nosotras estamos siendo escuchadas por nuestro Señor Jesús, porque hay una promesa de parte de Dios. Vamos a leer el Salmo 51:17, que dice la palabra de Dios: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios con un corazón triste, contrictado, humilladas, ofreciendo y pidiendo a Dios por nuestros hijos, créelo que el Señor escucha tu oración. ¿Por quién se contricta nuestro corazón? ¿Por quién es que nosotros gemimos y lloramos cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos orando? Por nuestros hijos. Por nuestros hijos, nosotros es por quien nosotros ofrecemos sacrificio a Jehová, porque nosotros pedimos perdón a Dios, por quien nosotros clamamos, por quien nosotros nos arrodillamos, por quien nosotros lloramos a Dios. Mira, yo recuerdo una parte de la escritura donde dice que Job se levantaba muy de temprano y ofrecía holocausto a Dios y decía: por si alguno de mis hijos te hubiese ofendido. Muchas veces nosotras igual nos ponemos en la brecha y decimos: Señor, no mires, aparta tu ira de su vida, Señor. Ciertamente, Señor, no te buscan, Padre eterno, pero yo pido, Señor, que tu misericordia los alcance. Y mira, Dios es tan bueno y tan misericordioso que por amor a nosotras, por amor a una madre que clama, que gime por sus hijos, Dios toma el control de la vida de tus hijos. No en este momento, quizás, ahorita que estás esperando, quizás no es ahorita.
Pero Él toma el control, porque si tú entregas a su entera voluntad, Él sabrá el tiempo preciso en el cual tus hijos van a llegar a los pies del Señor. ¿Cuántos anhelamos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas creen que Dios y a sus promesas? ¿Cuántas le creen a Dios? Porque en la palabra de Dios hay promesa para nosotras, promesas para nuestros hijos, promesas de que nuestros hijos son alcanzados. ¿Cuántas tenemos esa fe de decir, Señor, en tus manos pongo la vida de mis hijos, en tus manos está la vida de mis hijos para que seas tú el que obres en su vida conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú designes para la vida de mis hijos? Señor, aquí están, en el hueco de tus manos deposito mis hijos. Y en esa esperanza nosotros los depositamos. Pero mira, hay una promesa hermosa y me gozo con esta palabra porque a mí llena mi corazón de esa esperanza en nuestro Señor. Vamos a ver qué nos dice el Proverbios 23, 26 y Isaías 41, 10. Lo voy a leer corrido los dos textos para que veas lo que el Señor dice. Dice, dame, hija mía, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Eso indica que Él no nos va a dejar. Él no nos va a dejar. Nosotros vamos a llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo y y el Señor dice, no temas, no desmayes, porque para nuestros hijos hay promesa. Y quizás tú ya camines con una promesa en la vida de tus hijos. Solo nos falta esperar, porque dice la palabra de Dios en Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54:1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parte, porque más son los hijos de las desamparadas que los de la casada, ha dicho Jehová. Jehová toma la vida de tus hijos, no importando que no estés casada. Si eres madre soltera, en el Señor confía que Él promete que más son los hijos de la desamparada, porque el Padre pasa a ser padre de huérfanos, marido de viudas. Bendito sea el nombre de Dios. Mientras sigamos siendo madres que busquemos hacer la voluntad de Dios, buscando primeramente su presencia, todas las demás cosas nos van a llegar como añadidura. Hay un testimonio impresionante que yo escuchaba de un varón. Este varón, cuando llegó a los pies del Señor Jesucristo, testificaba que él había llegado a los pies del Señor y en una administración que a este varón le hacían, su madre ya había muerto, pero su madre había sido una mujer de oración que siempre clamaba y clamaba por este varón. Su madre parte con el Señor y cuando a él le están ministrando, a través de una profeta, el Señor le dice, porque mi misericordia te alcanzó por el pacto que hice con tu madre, porque ella clamó y te entregó conmigo. Y yo le dije que mi misericordia llegaría a sus hijos. Es por ella que mi misericordia se ha extendido. Esto a mí me llena de esperanza porque a lo mejor yo clamo y digo, que mis ojos vean que mis hijos estén sirviendo en la obra. Pero quizás no va a ser así. Pero si no es así, bendigo el nombre de Dios. Porque yo creo en esa esperanza, que aunque mis ojos no lo vean, ellos van a alcanzar misericordia de parte de Dios. Por eso te animo a que no te desesperes. Hay mucha necesidad. Estamos atravesando por mucha necesidad. Y créeme que la presencia de Dios en tu vida llena todo.
cubre todo, toma el control de todo. Hay cosas que por nosotras mismas no vamos a poder lograr, porque nuestros brazos son cortos, porque nuestros brazos no alcanzan. Pero cuando tú estás en la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que sus brazos no se han acortado. Y esos brazos alcanzarán a tus hijos, alcanzarán a tu familia, alcanzarán a tus nietos. Porque la bendición de Obed-Edom dice que él hubo bendición hasta para toda su familia. Toda esa familia por la que tú clamas, en esa misericordia está esta familia, está esta gente. Todo lo que nosotros tenemos y pedimos al Señor y lo dejamos en las manos de Dios y nos dedicamos a buscar la presencia de Dios. Por el solo hecho de tener la presencia de Dios, ya somos mujeres bendecidas y grandemente, viviendo una vida maravillosa en su presencia, una vida plena, llena en su presencia, que es lo mejor que una hija de Dios puede vivir. En esta hora yo bendigo a Dios por este momento. Yo espero que esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida. ¿Y qué te parece si en esta hora oramos al Señor y le damos gracias por esta palabra? Bendito Dios, te damos gracias por este día y por tu palabra, Señor. Asimismo, en el hueco de tus manos ponemos cualquier necesidad que haya en la vida de tus hijas, creyendo que tú suplirás, que tu cuidado y tu bendición es y será siempre en nuestra vida. Bendícenos, Padre eterno, y ayúdanos, Señor, a ser mujeres con un propósito en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bendiciones, hermano.